Bienvenidos nuevamente a Relaciones Internacionales. Esta es la clase número 6. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a ver paradigmas de las relaciones internacionales o lo que serían propiamente las teorías de las relaciones internacionales. Como les había comentado en la presentación de la materia, la disciplina de las relaciones internacionales es una disciplina relativamente nueva, es una disciplina que empieza después de la Segunda Guerra Mundial como disciplina autónoma, separada de lo que es el derecho internacional y la diplomacia. ¿A qué nos referimos con una disciplina autónoma? Como bien dice acá el Power, como una teoría sistémica. Es decir, como una teoría que observa fenómenos, que intenta descubrir las variables, explicar el comportamiento y relevar los tipos característicos de las relaciones entre las unidades. ¿Por qué se necesita una teoría de las relaciones internacionales separada, o sea, como disciplina autónoma? Bueno, en ese momento se estaba viendo algo que la sociedad internacional nunca había visto, que era un sistema bipolar. Después de 2 guerras mundiales que habían dejado un mundo extremadamente convulsionado, entonces se necesitaba una disciplina, se necesitaba algo que estudie para poder entender, para poder comprender de una forma más acabada, más absoluta, la política mundial y particularmente el comportamiento de las dos principales potencias del sistema internacional, que en ese momento eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ¿qué ocurre cuando la política mundial se convierte en un rompecabezas y las piezas no encajan? ¿Por qué pongo esta pregunta en este momento? Porque siempre cuando empezamos a estudiar las teorías, como cualquier teoría de cualquier disciplina, lo que vemos es que las teorías o los paradigmas tienen sus limitaciones, teniendo en cuenta que para poder teorizar, para poder hacer algo sistemático, nosotros tomamos un número de variables que no siempre son todas las que están, digamos, en el fenómeno, sino que tomamos un número X para poder controlar y poder modelar esa realidad. Entonces, usualmente lo que tenemos que tener en cuenta es que para poder explicar un fenómeno de forma detallada o acabada, lo que utilizamos siempre son varios paradigmas o lo que se suele llamar un debate interparadigmático. Y esto particularmente surge después de 1945, cuando de repente el mundo, la política internacional, la sociedad internacional se va complejizando cada vez más y entonces se van incorporando nuevos temas, nuevos actores, nuevas metodologías de estudio e imágenes del mundo. Entonces, lo que les pido es que cada vez que vayamos viendo una teoría, no la tomen como absoluta para poder explicar todo, sino que vayamos viendo por parte y que después vamos a utilizar cada espacio o cada aporte de cada teoría para poder explicar la realidad en su totalidad. ¿Qué es un paradigma? Bueno, un paradigma es un mapa mental del teórico que ofrece una imagen del mundo y que constituye una guía de investigación. Su función es imponer un orden, una coherencia en un universo infinito de hechos y de datos que en sí mismos no tienen significado alguno. Entonces, tengamos en cuenta eso cuando estemos estudiando nuestras teorías o nuestros paradigmas. El primer paradigma que vamos a estudiar es el paradigma realista, o como solemos decir nosotros, el realismo, que va a ser la primera teoría de las relaciones internacionales
y que va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial para poder explicar este sistema bipolar que surge con estas dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se desarrolla o tiene su auge entre 1945 y 1989, que es cuando desaparece, realmente en 1989 es cuando cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética en sí misma en 1991. Esta teoría nace en los Estados Unidos, entonces ustedes van a ver muchísimos sesgos por esa situación de que tiene una visión muy norteamericana en ese sentido. Y el padre del realismo se llama Hans Morgenthau, un estadounidense. La base del pensamiento del realismo es Hobbes, ¿sí? como corriente de pensamiento histórico. Ustedes ya lo vieron a Hobbes, así que ya saben cuál es la idea. Esta idea, piensen en el Leviatán. Esa es la concepción que tiene el realismo del Estado y de las relaciones. Es una teoría que, como les dije al principio, está orientada para explicar la Guerra Fría, es decir, una política exterior de supervivencia donde Estados Unidos se veía continuamente amenazado por la Unión Soviética. El principal objetivo de esta teoría es influir en la política exterior de Estados Unidos y lo logra hacer durante la presidencia de Richard Nixon, particularmente cuando Henry Kissinger se vuelve el secretario de Estado de Nixon. Esto es a fines de la década de los 60. Ahora vamos a ver cuáles son las principales características del realismo. Estas tres características vamos a estudiarlas en todos los paradigmas, entonces después al final vamos a poder hacer una tabla para contrastar los diferentes paradigmas. Vamos a observar la unidad de análisis, la problemática de estudio y la imagen del mundo. La unidad de análisis del realismo va a ser el Estado, pero no el Estado desde la concepción como nosotros estudiamos de las ciencias políticas, sino que va a ser un Estado que tiene dos características. Uno es un Estado racional. Racional entendido ya desde casi una situación, desde un pensamiento económico, que es un Estado que busca maximizar sus beneficios, entendido como la maximización de poder, que se busca maximizar poder para poder maximizar seguridad. Acuérdense que siempre estamos en esta lógica de bipolaridad, donde la otra superpotencia siempre está atentando contra mi supervivencia, ¿sí? Entonces, yo siempre busco maximizar mi seguridad. Y la segunda característica es que este Estado es unitario o unívoco, es decir, que entendemos al Estado como una unidad cerrada. Algo así, se usa siempre el ejemplo de como la caja negra de los aviones. Algo que no sabemos qué tiene adentro y nadie va a ver. ¿Sí? Al realismo no le importa cómo es el Estado adentro, no le importa si es un Estado democrático o no democrático, no le importa su sistema económico, no le importa sus bases sociales, ¿sí? O sea, todos los estados para el realismo son iguales. ¿Por qué? Porque todos los estados son racionales y todos los estados van a buscar siempre maximizar sus beneficios, que es maximizar su seguridad. La problemática de estudio va a ser la seguridad nacional. Volvemos, siempre estamos adentro de la lógica de un sistema bipolar. Entonces, el Estado se encuentra en un contexto hostil donde su supervivencia se encuentra amenazada todo el tiempo. La amenaza que vive el Estado es constante y militar. ¿Sí? O sea, no es una amenaza ni económica, ni social, ni nada, sino que es militar. Es mi supervivencia, yo estoy todo el tiempo al borde de dejar de ser un Estado o no. Esa es la idea del realismo, de supervivencia del Estado.
Y la imagen del mundo, o sea, es cómo concibe el realismo al mundo, es con una imagen de bolas de billar. Puse bolas de billar porque es lo que dice Barbé, pero en argentino sería mesa de pool, ¿sí? Los estados están representados por las pelotas de pool, las bolas de pool, que son impenetrables, que están en continuo choque, que es el conflicto permanente. Entonces, bajo esta imagen, la cooperación se vuelve algo imposible, ¿sí? Porque yo no puedo cooperar si el otro siempre es mi potencial enemigo, entonces tampoco existe la idea de comunidad internacional. Existe la posibilidad de alianzas, pero son alianzas militares y ocasionales, o sea, no permanentes. Yo puedo hacer alianza con otro Estado para mi supervivencia, pero si después el otro Estado me amenaza, mis alianzas cambian. Este es el cuadro que presenta Barbé en el manual que tienen ustedes, que dice contexto histórico, Guerra Fría, unidad de análisis, Estado, comunidad racional, problemática de estudio, seguridad nacional, de base militar, imagen del mundo, mesas de bolas de billar, o sea que es conflicto. Entonces, para hacer un pequeño resumen rapidito, sobre el realismo, es una teoría que es estatocéntrica, el Estado es el único actor. A medida que se complejiza la política internacional, vamos a ver que va a haber distintos tipos de realismo, o sea, oleadas de realismo, pero estas tres características que yo les presenté se van a mantener en todos los distintos tipos de realismo. Hay una marcada diferencia entre lo que se considera la alta política y la baja política. La alta política, que es lo que le importa a la política internacional, a las relaciones internacionales, es lo que está movido por la fuerza militar de las superpotencias, y la baja política, que son los factores sociales y económicos, es lo que no le importa a las relaciones internacionales, lo que no le importa a la política internacional. Dominó la disciplina de las relaciones internacionales hasta el fin de la Guerra Fría. ¿Y por qué deja de dominar la disciplina? Porque no pudo explicar porque no pudo explicar el fin de la Guerra Fría, porque no pudo explicar el colapso de la Unión Soviética. Para esta teoría, el sistema más estable era el sistema bipolar nuclear, o sea que era el sistema que se vivió durante los 70 durante 1970 y 1980. Entonces, era inexplicable el que desapareciera la Unión Soviética, y todavía más inexplicable que desapareciera por problemas internos. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima, y les dejo unos artículos de opinión que están en la carpeta, que son artículos de opinión para que vayan viendo qué es lo que está pasando en el mundo esta semana, que están convulsionando, la verdad, que todos los medios de comunicación, y además para que vean qué es lo que está sucediendo entre las hoy dos potencias principales del sistema, que son Estados Unidos y China. Nos vemos.